El océano es un lugar misterioso, cubierto por kilómetros de agua, un manto azul que cubre toda la forma terrestre de nuestro planeta, y aún sigue mucho de qué hablar. Es un lugar fascinante y espeluznante a la vez. Por muchos, aquel lugar significa un portal hacia un lugar en donde la mayoría desconoce de cuál es su propósito, por qué ocurren, por qué pasan las cosas, y qué pasará después. Los huracanes golpean fuertemente la mayoría de océanos del mundo, y con ello, ha derivado muchas leyendas urbanas alrededor del mundo. Desde barcos fantasmas, cargados de un misticismo onírico que siempre va cargado de un ambiente pesado y desconocido, hasta criaturas de fantasía, salido de las peores pesadillas de alguien que le cuesta dormir. Esto mismo ha causado la creación de un miedo irracional hacia el océano, un miedo conocido popularmente como talasofobia. Este miedo irracional ha llevado a que muchos crearán diferentes historias, recreadas en literatura, películas, videojuegos, y obviamente, leyendas urbanas, que lo han expandido de una forma casi superficial a lo largo del mundo. Se sabe que solo se ha explorado solo el 5% de todo el océano del mundo, y aquel 95% restante, es lo que genera mucho debate, generando terror, un miedo a lo desconocido. Aquel por ciento restante va más allá de un miedo común, algo que supera cualquier cosa que se haya inventado, y que no siempre monstruos horribles y gigantes son los que dan más miedo. A veces, todo va más allá del miedo, las pesadillas, la psicología y lo normal. Es algo que se podría considerar anómalo en su máximo esplendor. Eso, acompañado de su misticismo, no hace las cosas muy reconfortantes. Sin embargo, fue uno de esos días, en los que todos descubrieron lo que se trataba, todas las pistas de aquello y las diferentes historias. En 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, conocida como el NOAA, detectó unas extrañas ondas de sonido de baja frecuencia, las cuales, más tarde, se le bautizó como blow-up, o de blow-up. Aquel sonido no se ha vuelto a escuchar desde entonces, y hasta el día de hoy sigue causando debates. La opción más lógica que tomaron, fue que se trataba de un iceberg desprendiéndose, similar a hielo. A pesar de eso, el sonido parecía parecer más a una especie de animal marino gigantesco, debido a la forma que se escuchaba, y más aún, el hecho de que aquel sonido se captó de un lugar muy profundo del océano, un lugar que el hombre, ni con su tecnología más avanzada, podría llegar, debido a la presión, a la oscuridad perpetua, y a los peligros que se podrían encontrar, tanto atmosféricos, terrestres, o de carácter desconocido, no necesariamente un monstruo, eso es un hecho. Sin embargo, la pregunta aquí era, ¿de dónde venían esos sonidos? ¿Y qué los producía? Esas preguntas carcomían las cabezas de muchos, y debido a que el sonido no se ha vuelto a escuchar desde entonces, es imposible sacar una conclusión lógica, y esto causaba más especulaciones y teorías conspirativas. En el dado caso de que aquello hubiese sido producido por un animal, lo más probable es que hubiese sido un animal marino mucho más grande que la ballena azul, en escala, sería un ser de proporciones titánicas, o por lo menos, el más grande descubierto. Aunque la forma en la que un animal de esas magnitudes exista, debido a las limitaciones de la Tierra ya es otra cosa, por eso muchos no se lo toman tan en serio. Pasando un tiempo desde lo sucedido con el sonido misterioso, en el año 2015, una organización de los mares, la cual su propósito es descubrir, investigar, y explorar con fines científicos los mares, para poder dárselas a conocer al mundo. Claro, era crucial respetar la naturaleza, y sus alrededores, por lo que la organización obtuvo buena reputación por esto, por lo que sus nuevos objetivos, eran más ambiciosos.
ya habían experimentado antes con mandar a personas a ciertos lugares con el fin de ver qué se oculta en las profundidades del mar, obviamente, con un equipo adecuado, pues sabían que aquello requería no solo esfuerzo, sino un poco de sacrificio, valentía y coraje. Pues, al ponerse como voluntario para esa clase de cosas, no sería para cualquiera por obvias razones. Esto, acompañado a que en varios lugares del mundo, aparecieran diferentes cosas, anomalías, singulares y extraños sucesos, no teniendo nada que ver con algo paranormal. En sí, esos casos, eran otro caso aparte, y la organización no estaba involucrado en ellos, y de hecho, no tenían interés. Ellos justificaron esto con argumentos que hasta cierto punto lograron convencer a las personas. Pero aún así, eso no ocultó a las personas, o gente conspiranoica, que los hacía pensar que aquella organización les estaba ocultando algo, no algo oscuro o aterrador, pero realmente, algo desde mucho más arriba, desde lo onírico, desde lo profundo del océano. La organización, obviamente, negó rotundamente que ellos estuviesen ocultando algo, pero esto no detuvo a las personas que seguían insistiendo que ellos ocultaban algo. 8 de marzo de 2015, en el estado de Oregón, la organización estaba preparando algo. Ellos se enteraron de la existencia del extraño sonido de blow up. Ellos ya conocían desde antes aquel caso, sin embargo, esta vez, tenían planeado hacer algo con respecto a este. Soñaban, y de hecho, querían llevar a una persona al lugar en donde se captó aquel sonido. Por obvias razones, no iban a mandar a una persona a tales profundidades, de hecho, lo que tenían planeado era algo diferente. Una persona se sumergiría en el océano, y con un micrófono, contaría todo, además de una cámara. La persona estaría anclada a una cuerda para no perderlo de vista. Para eso, alguien tendría que ser de voluntario para hacer aquello, sin embargo, nadie estaba dispuesto a correr un riesgo tan grande como ese. Por ende, la organización tuvo que contactar con alguien que sí los ayudara. Se trataba de un hombre que antes ya había trabajado para ellos, y que era el único que quiso tomar aquel riesgo. Su nombre no fue revelado para proteger su privacidad, pero se mencionaba que el hombre tenía una personalidad calmada, valiente, y dispuesto a todo, y siempre tenía una sonrisa jovial en el rostro. El hombre más tarde se presentó en el lugar en el que lo llamaron. Este parecía tener entre 44 y 46 años de edad, claramente era un sujeto ya experimentado, ya que este era un excelente buzo, debido a los complejos trabajos a los que se sometía, tanto física como mentalmente. No era de los mejores, pero sí el que más coraje tenía para enfrentarse al desafío que tenía enfrente. Su apariencia daba algo de miedo, y no por su apariencia, no, nada de eso, era por el traje de buzo que llevaba, puesto a que tuvo que ponerse un traje, una escafandra muy pesada que le daba un aspecto de otro mundo y sacado de un sueño. Antes de aquello, el hombre tuvo una entrevista con uno de los dueños de la organización, que le indicó todo, y para qué era su propósito, que debía prepararse lo mejor posible. Aceptó, aunque por la forma de su mirada se notaba un profundo miedo en él, pero estaba dispuesto a hacerlo, todo por ellos. El hombre llegó hasta una especie de base submarina, en donde más tarde, subió junto a otras personas en un barco gigante, partiendo hacia el oeste, en donde se captó el sonido del blow up. El ambiente se sentía verdoso y frío, lo que aumentaba la incertidumbre de lo que estaba por ocurrir a continuación. El hombre, con su traje tan pesado como un tanque de hierro, observaba a sus alrededores, expectante y temeroso. Después de unas largas horas que parecían eternos, finalmente llegaron al lugar en el que acordaron. Al hombre le entregaron un micrófono y la cámara, para que captara todo lo que encontrará en las profundidades. Lo tendrían amarrado de una cuerda para evitar que se perdiera, eso le indicaron los hombres que estaban allí, los cuales, se les notaba un poco ansiosos. Finalmente, el hombre, se lanzó al agua, ocultándose en una gran masa de agua fría y salada.
Comenzó a descender lentamente, mientras abajo lo único que se veía era oscuridad, y una luz verdosa proyectada por el sol en el mar. No se veía ningún animal marino a la vista, ni siquiera peces, todo estaba en completa soledad, además de él por supuesto. Cargaba con una bengala y una luz que lo ayudaba a ver, pero aún así, le costaba ver. Comunicaba todo al barco, indicando lo que veía, aunque ver no era exactamente eso, puesto a que no veía prácticamente nada, y cuando era nada, era literalmente nada. En un momento, se comenzó a sentir un poco mareado, al principio pensó que se debía a la presión del agua, pero más tarde descubrió que no era así, pues su mente parecía saber que algo no andaba bien en aquellas aguas, había irregularidades, además de que el peso y el cansancio lo estaban agobiando un poco. Del micrófono comenzaron a aparecer extraños sonidos, no eran voces, gritos, rugidos, o lamentos, era otra cosa más, como una especie de canción que más parecía un lenguaje de voz nunca antes visto en la historia. Comenzó a notar patrones en el agua verde, como algo gigante pasando por debajo, de un tamaño gigantesco, y con una gran boca con dientes y unos ojos negros, y sin embargo, este ser parecía indiferente a su presencia, y seguía nadando como una ballena de proporciones nunca antes vistas. El sonido del micrófono se hacía más fuerte, trataba de comunicarse con el barco pero le resultaba imposible. Finalmente, llegó hasta un lugar extraño. No parecía algo que haya visto antes, del mar, pasó a otro, y finalmente, cuando todo cobró sentido, lo único que se vio fue un lugar parecido a un bosque, no era literalmente un bosque, sino algo parecido a eso. Era algo comprensible pero imposible de saber qué era exactamente era eso, no parecía cuadrar, como si hubiese traspasado algo más que una dimensión, era algo que no sabía qué era, algo que no era miedo, pavor o algo cósmico, pues no era nada ni siquiera cósmico o con leyes astronómicas. Aquel lugar estaba frente a él, mostrándose de forma celestial y nunca antes visto. El frío se hizo cada vez más fuerte, y el lugar parecía mezclarse entre algo y lo otro, todo confuso. Comprendió que aquel lugar era algo, pero no era una explicación, de la existencia de la criatura del sonido de Blob. Sin embargo, la criatura gigante parecía poseer algo que provocaba anomalías, no de forma extraordinaria, sino de forma oculta, secreta y meticulosa, no todas siendo de monstruos o cosas aterradores, algunas siendo falsas. El hombre, en un ataque que ni supía cómo era, decidió escapar, el miedo y más teniendo en cuenta que estaba sufriendo un ataque por la presión le obligó a escapar, subiendo hacia arriba con la ayuda de la cuerda, hasta que finalmente, sin darse cuenta, llegó, en donde cayó al suelo, exhausto y cansado. Los hombres de allí lo ayudaron y le dieron ayuda médica. Después de un rato, el hombre despertó. Quedó en un breve coma debido a la presión del agua, pero finalmente logró despertar. Afortunadamente, no llegó a morir. Le preguntaron qué fue lo que sucedió. El hombre no supo cómo explicarlo, pero describió levemente lo que vio. Al principio todos se quedaron en silencio, en sí no era porque estaban escépticos, sino por algo más. Al final lo dejaron salir. Hasta el momento, nadie dio una explicación de lo que aquel hombre vio en las profundidades, y todos parecen ocultarlo, no por ser algo peligroso o que deban ser ocultado del mundo, sino porque todavía no es el momento, o porque no se deciden. No es ni un comienzo ni un final. La razón por la que se sabe esta historia, es porque logró difundirse de forma secreta, pero siendo cambiada de diferentes formas, y casi nunca siendo la versión veredicta. El hombre supo que aquello que vio no era una dimensión o algún lugar por estilo, era algo comprensible, pero difícil de saber qué era exactamente eso. Y hasta hoy, lo recordará hasta el fin de sus días.